Vamos a explicar el diseño de una unidad didáctica. Este es un elemento básico en la organización de la enseñanza. Puede recibir otros nombres como unidad de trabajo en el caso de la formación profesional, pero siempre será fundamental que sepamos plantearla, bien sea en un documento escrito o, como sucede en otros muchos casos, simplemente teniendo una clara idea mental de sus partes. No debemos confundirla con un tema, que no es en sí una unidad didáctica. Por ejemplo, el tema medición de corriente continua es solo eso, una descripción sobre cómo se cuantifica la intensidad de corriente eléctrica. Para diseñar una unidad didáctica nos centraremos en los siguientes rasgos: una introducción contextualizadora, una relación de metas a conseguir, los temas nucleares que trataremos, enunciaremos las actividades para desarrollar esos contenidos, describiremos la metodología que usaremos, el tiempo y los recursos que precisamos, el lugar donde la realizaremos y los procedimientos de evaluación. Pero primero debemos describir algunas peculiaridades del contexto, es decir, veremos que el entorno de esa unidad va a condicionarla. Por ejemplo, es distinto plantear la unidad para su desarrollo en el aula o para una enseñanza no presencial en línea a través de Internet. O es distinto plantearla para un entorno urbano con acceso a muchos recursos o para un entorno sin conexión a la red de Internet. Pensaremos en las leyes que le afectan y en el llamado currículo donde se incluye, si es que la vamos a diseñar para un centro educativo reglado. O en todo caso nos fijaremos en las costumbres a las que nos someteremos. Por ejemplo, en el caso de una unidad menos reglada, como puede ser un curso de actividades extraescolares, podemos hacerlo de una manera menos rígida. Pensaremos en los niveles educativos de los que partimos, ya que es distinto un planteamiento para un nivel infantil muy pautado o para un nivel de máster, donde dejamos muchas partes abiertas a la investigación y creación del alumnado. En línea con esto último, nos fijaremos en el tipo de estudiante que va a trabajar esa unidad, su perfil cultural, su edad, el número con los que trabajaremos. También debemos considerar el profesorado que va a participar y sus características, si es que hay profesorado, ya que en la formación online pudiera llegar el caso de desaparecer y no existir. Tampoco está mal prever otros agentes que pueden participar en el éxito de esta unidad, como puede ser la familia del alumnado, los jefes o coordinadores de ese puesto laboral, etcétera, etcétera. Dos apuntes importantes. Primero, estos rasgos contextualizadores solo se citan si tienen alguna influencia en el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, no sirve de nada indicar que el profesorado es bilingüe si luego eso no va a tener ninguna repercusión en la actividad de la unidad. En segundo lugar, esos rasgos contextualizadores suelen ser comunes para todas las unidades didácticas de un curso y por ello se sitúan al inicio de la programación didáctica de esa asignatura. Teniendo claro el escenario y los actores de la unidad didáctica, nos centraremos en lo que queremos conseguir, esto es, delimitaremos los objetivos a lograr al final de la unidad. Esta parte es fundamental. Parece sencillo, pero algunos se han encargado de complicarlo todo con una serie de términos similares. Así, en formación profesional surgen como los objetivos como las realizaciones profesionales, las capacidades terminales, etc. En educación aparecen también las competencias que desarrollaremos en los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de un objetivo tal como el alumnado que conozca las dimensiones de la corriente eléctrica continua, la competencia podría ser que el alumnado realice mediciones de intensidad eléctrica con un instrumento polímetro. Objetivos y competencias coinciden con los criterios de evaluación y así, siguiendo con el ejemplo, el criterio de evaluación podría ser conocer las características y procedimientos de medida de la corriente eléctrica continua. En España se han descrito también los llamados estándares de aprendizaje, que son un nivel mayor de concreción. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando, sería que el alumnado realice experiencias de medición de intensidad de corriente continua, determinando la cantidad de amperios que circulan por un circuito básico de baja tensión.
Ya sé que es un poco lío, pero podríamos resumirlo en dejar claro lo que queremos conseguir en el alumnado. En el caso de la educación reglada, cabe decir que esos objetivos y sus componentes suelen estar descritos en la legislación correspondiente. Por último, tenemos que destacar dos características de los objetivos. Uno, que sean alcanzables por el alumnado, esto es, que tengamos certeza de que normalmente podemos llegar a conseguirlos. Y dos, que sean objetivos fácilmente medibles con nuestros exámenes y pruebas, es decir, que los podamos verificar con evidencias y anotar los resultados en una escala o una rúbrica. Siguiendo con el ejemplo, sabemos que normalmente nuestros estudiantes pueden llegar a hacer las medidas de corriente continua propuestas. Por otro lado, será fácilmente comprobable esos resultados al ver cómo registran los datos de la medición obtenida. Por el contrario, no podríamos determinar el valor o no podrán determinar el valor de una corriente pulsante si no hemos explicado ese concepto o si no tienen el instrumento adecuado para hacer la medición. Ni podíamos medir que los estudiantes van a respetar los procedimientos de higiene y seguridad en su futuro laboral. En el siguiente punto determinamos los temas principales que se van a tratar. Nos fijaremos en los contenidos. Por un lado, miraremos los contenidos iniciales necesarios, si es que esta unidad es continuación de otra, y por ejemplo, veríamos si ya hemos tratado los elementos generadores de tensión, los conductores, la resistencia, la ley de Ohm, etc. Por tanto, en este caso, en esta unidad, los contenidos serían la corriente continua, la intensidad de corriente eléctrica, el amperímetro. Sería algo como las palabras clave de esa unidad. Estos contenidos pueden diferenciarse en teoría, por ejemplo, descripción de la naturaleza atómica de la corriente eléctrica, y diferenciarse también en la práctica, por ejemplo, manejo del instrumento de medida en un circuito eléctrico. Y queda la parte de las actitudes. Siguiendo con el ejemplo, podría ser observación de las normas de seguridad ante corrientes eléctricas. Repito, son solamente enunciados temáticos que por otro lado nos permitirán alcanzar los objetivos. En relación con esos contenidos, tenemos que diseñar las tareas que los van a desarrollar. Para la teoría, por ejemplo, escucharán una charla impartida por el profesor y luego presentarán un resumen de las ideas principales. O harán la tarea de desarrollar la parte teórica a partir de una lectura de un libro o el resumen de un vídeo de internet. Para la parte práctica, medirán la corriente eléctrica que pasa por un circuito consistente en una batería que alimenta una bombilla. O para esa parte práctica harán la medición a través de la aplicación de software informático que simula un circuito eléctrico. Y por último, las tareas de la parte actitudinal o desarrollo de ciertas actitudes, por ejemplo, realizarán las tareas manteniendo las normas de precaución en circuitos eléctricos. Destacaremos dos características. Una, la parte teórica, práctica y la actitud están muy interrelacionadas entre sí y es difícil separarlas. Y dos, el componente actitudinal es muy importante y podríamos decir que está poco desarrollado en las unidades didácticas, sobre todo en España. El diseño de estas actividades resulta muy eficaz si definimos la característica de cada una de ellas. Por ejemplo, si es una presentación inicial e introducción, si sirve para la motivación del alumnado, si es una actividad de ejemplo, si es para realizar en el aula o para casa, si es una actividad de recuperación o de refuerzo, si es de profundización, de repaso, si es específica para el tratamiento de la diversidad o una actividad resumen o cierre. Para que la unidad didáctica no sea solo una serie de ocurrencias, debe basarse en algún principio educativo y tiene que seguir una metodología que suele estar descrita en la programación de la asignatura. Pero, ¿qué es eso de metodología? Digamos que es el conjunto de pautas que van a marcar esas actividades anteriormente descritas. Así, elegiremos una o dos pautas que pudieran ser adecuadas. Por ejemplo, la lección magistral,
tradicionalmente usada en la transmisión de información por un conferenciante, o el aprendizaje significativo, pautado, subiendo peldaños gradualmente en el conocimiento, o la realización de tareas que permitan el descubrimiento de los contenidos a través de la resolución de problemas, o el trabajo individual o el trabajo en grupo, o una metodología basada en las actitudes, el afecto, la motivación, o el uso de nuevas tecnologías, vídeos de internet, o integrando las tareas en un proyecto más global e interdisciplinar. La unidad didáctica precisa de un diseño del tiempo que nos va a llevar su desarrollo. Podemos dejar claros los tiempos o podemos dejarlo más abierto con tal de conseguir los objetivos. Lo que es más normal es fijar esos tiempos de una manera precisa en la enseñanza reglada, que está pautada, como decíamos, por la legislación correspondiente. Así, una unidad didáctica puede ocuparnos, por ejemplo, 10 horas o 10 sesiones de una hora cada una. Si queremos afinar más, podemos poner un tiempo específico para cada actividad o cada tarea. Necesitamos hacer también una previsión de los recursos para esta unidad. Por un lado, nuestra actividad docente necesita ciertos materiales. Anotaremos nuestras necesidades, por ejemplo, de un equipo de videoproyección, si es que habitualmente no lo hay en el aula, o de un libro de texto específico para el profesorado. Por otro lado, concretaremos lo específico que necesita tener el alumnado en esta unidad, ya sea aportándole el colegio o los propios estudiantes. Por ejemplo, pueden necesitar una documentación que obtendrán de determinado enlace de internet u otra herramienta que va a aportar el centro. Detallaremos también en qué medida son materiales, son recursos bibliográficos, obligatorios o solamente recomendados. Junto al tiempo está el espacio, por ello determinaremos los lugares que necesitamos. Así indicaremos dónde se realiza cada actividad, bien sea en el aula habitual o en otro espacio específico, como puede ser un laboratorio, o detallando microespacios dentro del propio aula, como puede ser un rincón para la lectura. Hay otros espacios menos habituales, como puede ser el salón de actos, la biblioteca, otras zonas que también indicaríamos. Creo interesante describir los espacios precisos para realizar también las tareas en casa y, como no, los espacios virtuales, los campus de internet y otras plataformas para el trabajo. Llegamos a la evaluación. Aquí diferenciaremos primero los criterios de evaluación, es decir, qué vamos a pedir al alumnado, y ya vimos que deben de relacionarse directamente con los objetivos marcados. Esto es muy importante. En el ejemplo de la medición de corriente, un criterio sería el uso adecuado del instrumento de medida. Y si lo concretamos aún más, diríamos que el alumnado realice medidas de corriente continua situando el instrumento de medición en un circuito básico, en la posición correcta y el rango adecuado de los valores a medir. Ese sería, como hemos dicho ya, un estándar de aprendizaje que es una de las características de la evaluación en España. Además, podemos detallar la técnica de evaluación. Si será numérica, poniendo una calificación de 0 a 10, o descriptiva, narrando los logros o carencias del alumnado. Es importante destacar los instrumentos usados. Si son de observación, donde el docente mira, observa lo que hace el alumnado, o si son de interrogación, si preguntamos algo específico en una prueba. Indicaremos cuándo evaluaremos, si es una evaluación continua, al final o en qué momento y con qué duración. Pensaremos cómo calificaremos, es decir, cuánto vale cada pregunta. Y por último, si tenemos como docentes algún tipo de retroalimentación, algún tipo de autoevaluación sobre nuestra actividad, sería muy interesante. Dos aspectos finales. 1. Todos estos rasgos suelen estar descritos en la legislación correspondiente. Y 2. Todos ellos deben de ser públicos y dados a la comunidad educativa. Con todas estas ideas podremos componer una unidad didáctica. No olvidemos una característica fundamental, y es que todas estas partes, objetivos, contenidos, tareas, metodología, evaluación, deben de estar en coherencia entre sí y en coherencia con los objetivos fijados. Nada más, espero que pueda ser de utilidad este vídeo. Muchas gracias.